Buenas tardes. El proyecto Vía Perimetral del Oriente es una vía de cuarta generación de concesiones que tiene una longitud de 153 kilómetros y una inversión total de 1,6 billones de pesos. Esta vía inicia por la espalda de los cerros orientales de la ciudad y La Calera y cruza por una trocha que lleva hasta Choachí. Em, Esta va a llegar hasta la intersección a la altura de la casqueta con la vía nacional a Villavicencio. Esta obra se construye con el fin de que se convierta en un corredor turístico y una alternativa para el tráfico de carga que se debe movilizar entre el norte y el sur de la capital sin que tengan que entrar a la ciudad de Bogotá y así agilizar que la movilidad. Empezamos con el diagnóstico. En el diagnóstico encontramos las columnas de aspecto, riesgo, impacto, probabilidad, descripción. En probabilidad tenemos una escala de 1 a 4, siendo 4 la más alta y 1 la más baja, por así decirlo. El primer aspecto que tenemos, o que encontramos, es el suelo, ¿sí? En este aspecto, el riesgo que se tiene es la pérdida de minerales del suelo. El impacto es la infertilidad del terreno utilizado por el asfalto o por la vía perimetral, ¿sí? Que se va a construir. La probabilidad de que esto ocurra es 4, es la más alta, porque se tiene que utilizar y se va a utilizar el asfalto para la construcción de esta. Em, ¿Qué sucede? Este proyecto necesita varios metros cuadrados de tierra, necesita grandes extensiones de área para la construcción de este. Em, este terreno utilizado quedará prácticamente o totalmente infértil, ya que los químicos con los que se mezcla asfalto y el asfalto en sí cubrirán y penetrarán dentro del suelo, dañando sus propiedades y lo harán infértil. Estos químicos vuelven al suelo infértil y no se va a poder, no pierde sus propiedades de cultivo. El segundo aspecto que tenemos es el aspecto de habitantes. El riesgo que existe acá es la necesidad de ocupar el terreno construido por los habitantes para la construcción del proyecto Vía Perimetral del Oriente de Bogotá. El impacto que se genera con este riesgo es la demolición de las viviendas y o predios ocupados por la comunidad. La probabilidad de que esto ocurra es 4, es la más alta también. ¿Por qué? En ciertas zonas donde cruza esta vía hay casas, viviendas o predios que interfieren con el curso de la construcción de este proyecto. Entonces, estas casas, como interfieren con el curso de la vía donde está trazado el proyecto, tienen que ser demolidas para dar paso libre a la construcción de esta vía. Entonces, por eso está en la probabilidad más alta, porque se tiene que hacer sí o sí. El siguiente aspecto es la contaminación del agua. En este aspecto, el riesgo es la contaminación de quebradas y aguas subterráneas por los químicos del asfalto y los materiales usados para la construcción de la vía. El impacto que esto genera es la escasez de agua y también puede provocar una cadena de enfermedades por ingerir esta agua contaminada a los habitantes de la zona que consumen obviamente esta agua. El impacto de que esto ocurra es de 3, es medio alta. Em, lo que sucede es que muchos de los químicos con el asfalto y aditivos que se mezcla el asfalto por la construcción de esta vía contienen ciertas sustancias que se van filtrando por el suelo y las colinas hasta llegar a las aguas subterráneas
y a las quebradas, ¿sí? Estas aguas, estos depósitos o estos afluentes de agua son contaminados por estas sustancias y estas fuentes de agua posiblemente son de abastecimiento a los pueblos veredales. Acá nosotros hemos leído que hay quejas de los habitantes, ya que en quebradas aledañas a ellos, cercanas a ellos, han encontrado especies acuáticas, ¿sí? Como pescados, que están flotando sobre el agua muertos a las orillas, y pues esto es índice que el agua está contaminada. Otro aspecto es daño estructural. El riesgo es agrietamiento de las estructuras cercanas a la obra. El impacto no solo es el daño de las estructuras, sino que posiblemente puede ocasionar accidentes dentro de las viviendas por daños estructurales causados por la obra, lo cual atenta contra la vida de la comunidad que reside en la zona afectada por el proyecto. La probabilidad que esto ocurra es de 2. La descripción. Esto, esto ocurre por las vibraciones que produce la maquinaria para el asentamiento del terreno. Producen ondas que pueden afectar la parte estructural de las construcciones cercanas a la obra. Otro aspecto es el movimiento de tierra. El riesgo es los derrumbes. El impacto. Estos derrumbes pueden causar deslizamientos masivos de tierra, afectando a los campesinos aledaños a la zona. Pueden causar también daños en el acueducto, lo cual provoca que se presenten cortes de agua indefinidos del agua potable. Y esto perjudica directamente a la comunidad. La probabilidad que esto ocurra es de 3. La descripción. Bueno, esto ocurre porque la vía está trazada por donde el terreno es inestable y además se encuentra la presencia de nacimientos de agua. Otro impacto es la pérdida de la capa vegetal. El riesgo. Pérdida de muchos hogares de animales que viven en la zona. El impacto. Degradación de la biodiversidad de la zona. La probabilidad que esto ocurra es de 2. La descripción. Al realizarse el proyecto vial, es necesario retirar todo el material por donde pasará la estructura vial, lo cual puede dañar el hábitat y el ecosistema donde residen los animales. Retomando lo que decían mis compañeros, seguimos con la planeación de acciones. Para el riesgo de la contaminación del suelo, tenemos como estrategia habilitar zonas aledañas para el uso de agricultores, para que cultiven y generen sus propios alimentos. Como indicador, tenemos que estos suelos no pueden estar contaminados en más de un 20% del total de la zona. Como meta, evitar que las comunidades dependientes del cultivo del suelo se vean perjudicadas económicamente, y como responsables tenemos la constructora y la interventoría. Recurso, 320.000 pesos por metro cuadrado contaminado. Para el riesgo de habitantes, perjudicar los habitantes. Los vamos a reubicar y vamos a comprar los predios de los habitantes afectados. Como indicador, tenemos el número de casas para demoler por proyecto. Y como meta, comprar el 100% de los predios por donde cruza la vía. Los responsables van a ser la constructora y el consorcio. Avalúo, el recurso va a ser el avalúo de cada predio. Y como tercero tenemos la contaminación del agua, que es reubicar las quebradas para evitar el impacto ambiental. Nuestro indicador será el 67% de contaminación de los nacimientos de quebradas y riachuelos.
Como meta tenemos evitar la contaminación del 100% del agua por la construcción de la vía. Los responsables de esto va a ser la constructora y la interventoría. Como recursos, maquinaria y 100.000 millones de pesos. Bien, y continuando pues con la planeación de acciones del proyecto de vía perimetral de Oriente de Bogotá, pues se identifican unos riesgos adicionales. Digamos que pues inicialmente un riesgo sería el daño estructural. La estrategia pues de es hacer un registro o una supervisión del estado de las casas que están cercanas al proyecto para que después si se presentan daños estructurales hacer el debido reconocimiento económico al dueño del predio. Bueno, ¿cuál es el indicador? El número de casas cercanas a la obra que resultan con daños estructurales pues durante la construcción de la obra. El objetivo es pues compensar 100% los daños causados a las viviendas que están cercanas a la obra en caso de que se lleguen a presentar. Los responsables de esto, pues la constructora, o en este caso el consorcio que está construyendo esta gran vía. Em, los recursos, pues se valoran los daños después de que se finalice la obra para determinar cuál va a ser la compensación económica en caso de que se presenten daños. Otro riesgo que se presenta es el mantenimiento de las tierras, puesto que se debe contemplar dentro de las estrategias, por lo menos crear muros de contención en las zonas donde se puedan presentar posibles derrumbes. Em, digamos que aproximadamente el 16,5% del tramo del proyecto presenta pues peligros de deslizamientos. En este caso pues el objetivo sería colocar en las zonas de mayor riesgo de deslizamiento los muros de concentración. La constructora es la encargada de realizar este proceso y en este caso pues digamos que se tiene estimada una tarifa de más o menos 9.600.000 de recursos para cada metro lineal que se requiera para la construcción de estas represas, de estos y de estas barreras de contención. Y un último riesgo ya para terminar, decimos que es la pérdida de la capa vegetal. En este caso, pues digamos que la estrategia es reforestar el área que mayor se pueda una vez terminada la construcción de la vía. Digamos, en este caso hay que tener en cuenta pues la calidad del área refrendada sobre el total del área que se afecta. La meta sería reforestar un área igual a la afectada con la misma especie de vegetales o de especies vegetales que se encontraban allí. La constructora o el consorcio es el responsable de hacer esto y los recursos se asignan de acuerdo a las necesidades o al área que haya que repoblar.